En la explicación de las 4 grandes cualidades, Sitsun mencionó que el reino más elevado del cultivo y propagación del Tao en el periodo Yan blanco es recibir directamente educación del cielo. Aunque se dice de esta manera, la educación de Dios no es como lo que todos hacen ahora, sentarse y escuchar a Housue sermonear. Pero es a través de la acción real en nuestras vidas que el verdadero Dharma está presente, se adapta al tiempo, al lugar, a la persona y a la situación. La educación viene de hacer cosas, no en un estado estático. Pero al reflexionar sobre nosotros mismos, ¿podemos realmente entender de todo corazón la voluntad de Dios en nuestras interacciones con las personas, en nuestro trato con los asuntos? ¿Sobre qué nos está educando? Quizás muy poca gente lo sepa. Incluso si queremos entender con el corazón, es posible que no necesariamente podamos, porque ¿cómo podemos entender usando nuestras mentes humanas? Excepto a través del autocontrol continuo y el abandono de uno mismo, no hay otro camino. ¿Cuánto tiempo tarda un bebé en aprender a hablar? Se trata de 1 año, y en la vida de una persona, como dice el refrán, se necesitan 3 años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a estar en silencio. Una vez que aprendemos a hablar, parloteamos incesantemente, sin saber qué decir. ¿Por qué Jesús nos dijo? Porque yo no hablé por mi cuenta, sino que el Padre que me envió me mandó qué decir y cómo decirlo. Juan 12:49, las palabras que salen de mi boca son las que el que me envió quiere que diga. Los verdaderos cultivadores del Tao son así, no dicen sus propias palabras, sino que dicen lo que Dios quiere decir. Lo que sale de nuestros cuerpos es también lo que Dios quiere hacer, no lo que amamos hacer. Según el confucianismo, esto se llama actuar de acuerdo con la verdadera naturaleza, lo que actuar de acuerdo con la verdadera naturaleza se llama Tao. Todo debe ser visto, oído, hablado, hecho y actuado de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta es la verdadera cultivación y propagación del Tao. En el pasado, la educación en nuestro campo de Tao solo seguía un patrón fijo. Al programar una clase, planificamos el tiempo, quién sería el conferenciante, el facilitador de la clase, etc. Después de las reuniones de clase, casi todo estaba dominado por la gente, parecía que no había ningún elemento del cielo, lo cual era una gran lástima. La razón por la que se llama Tao es que debe ser una unidad del cielo y de la humanidad. Si se desvía de la unidad del cielo y de la humanidad, ya no es Tao. A lo sumo, solo puede llamarse religión, caridad o, en el peor de los casos, solo un garrote, alejándose cada vez más del cielo. El propósito de cultivar el Tao es restaurar la unidad con el cielo, fundamentalmente. Es imposible estar separado del cielo. Aunque estamos perdidos, no hemos perdido a Tao porque el Tao no se ha ido. En la doctrina del medio, capítulo 1, en términos de Tao, no puede desviarse ni por un instante, si se pudiera apartar de él, no sería Tao. Todo lo que se va no se llama Tao. En cuanto a la esencia del Tao, ni siquiera nos hemos apartado de ella ni la hemos perdido. Es solo el apego y la terquedad de nuestra mente humana lo que nos impide hacer realmente las cosas con nuestro corazón original y nuestra naturaleza original, y este tipo de situación se llama estar perdido. Por lo tanto, en cuanto a los conceptos de relatividad y oposición, no se limiten a escucharlos, porque todos estamos perdidos en ellos. La relatividad no está equivocada. Todo en el mundo es relativo, entre las personas y los asuntos, entre las personas y los objetos, entre las personas y el medio ambiente. Incluso las 5 relaciones cardinales entre gobernante y funcionarios, padre e hijo, esposo y esposa, hermanos y amigos son todas relativas. ¿Cuál no es relativa? Todo en el mundo es relativo y necesitamos encontrar lo absoluto dentro de lo relativo. De hecho, esto no es difícil, Confucio lo enseñó y el rey Wen lo reveló, porque todos los sabios se han dado cuenta de ello, es decir, saber cuándo parar escondido dentro del hexagrama Gen. El comentario sobre la imagen, montañas una sobre la otra, forman Gen.
La persona noble, en su contemplación, no se desviaría de su posición. Si volvemos a las interacciones entre las personas y las materias, entre las personas y los objetos, entre los gobernantes y los funcionarios, entre los padres y los hijos, los cónyuges, los hermanos, los amigos, aunque todas parezcan relativas, pero cuando en realidad estamos tratando con ellas, la mente humana, que discierne a los demás y a sí misma, inmediatamente se vuelve antagónica y genera conflictos. Podemos pensar: ¿por qué dijiste eso de mí? ¿Por qué me malinterpretaste? ¿Por qué me acusaste injustamente? Todas estas son formas de oposición. Siguiendo la enseñanza de Confucio de que los pensamientos de la persona superior nunca se desvían más allá de su posición adecuada, independientemente de cómo nos traten los demás, independientemente de cómo nos trate el rey, volvemos a nuestra propia posición, cumpliendo con nuestros propios deberes. De esta manera, se forma el Tao, se produce Tao. Por ejemplo, no importa cómo los padres del emperador Shan lo maltrataron, lo trataron como a un enemigo o abusaron de él, parándose en la posición de su hijo y cumpliendo con sus deberes como hijo. Surge una gran piedad filial y el Tao se establece de esta manera. Por lo tanto, Confucio y los sabios del pasado nos han enseñado cómo encontrar lo absoluto dentro de la relatividad. Esto es Tao, esto es correcto. El cultivo del Tao debe hacerse de esta manera. Partiendo de nuestra posición original, no hay Tao, solo hay confusión, pérdida de foco. Actuar como si nada importara, perdonarse a uno mismo, engañarse a sí mismo, pensar no hice nada malo. ¿Por qué me tratas así? ¿Hablas de mí? Yo no hice nada de eso, ¿por qué me acusas así? En realidad, uno se ha perdido a sí mismo en todo esto. Piénsalo cuando tenemos tales pensamientos. ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está la mejora? ¿Hay una restauración de nuestro verdadero yo? De nada. Solo nos confunde más. La verdadera cultivación no es así, debemos volver rápidamente a nuestra posición original. En relatividad, no pienses: ¿por qué me tratas así? Esto genera oposición, a esto se le llama falta de autoconciencia. Autoconciencia significa pararse en la posición original, saber lo que uno debe hacer y siempre regresar a la posición original. Nuestra ira siempre tiene un objeto. Hay una historia sobre una persona que remaba en un bote que accidentalmente chocó con otro bote. Originalmente, quería maldecir: «¿Estás ciego? ¿No viste que había un bote?». Pero luego se dio cuenta de que no había nadie en el otro barco, por lo que no podía maldecir. El texto original de esta historia es del Zhuangzi, capítulos exteriores, el árbol en la montaña. Si un hombre está cruzando un río en un bote y otro barco vacío entra en colisión con él, aunque sea un hombre de temperamento colérico, no se enojará con él. Sin embargo, si hay una persona en ese bote, le gritará para que lo saque del camino. Si su grito no es escuchado, lo repetirá, y si los demás no lo oyen, gritará por tercera vez, siguiendo el grito con términos abusivos. Antes no estaba enojado, pero ahora sí. Antes, pensaba, la barca estaba vacía, pero ahora hay una persona en ella. Si uno puede vaciarse a sí mismo, navegando pacíficamente en el mundo, ¿quién puede hacerle daño?